pues sin más preámbulos vamos a entrar. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro del Génesis, capítulo número 12. Génesis, capítulo número 12. Da un tema muy importante, a lo mejor repetitivo para los que ya tenemos algunos años en el camino del Señor, pero un tema que viene siendo indispensable, no nada más para los que empiezan, sino es indispensable para todos nosotros. Algunos lo entendemos, algunos no lo entendemos, o algunos parece que lo entendemos, pero vamos a considerar, hermano, de nueva cuenta, o a retroalimentarnos en la palabra del Señor. ¿A qué fuimos nosotros llamados? Yo le mencionaba un texto ahorita muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, y hemos venido a la iglesia del Señor, hemos venido a formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de su novia aquí en la tierra. Y algunos de nosotros, bueno, si yo le pregunto, ¿qué significa iglesia? ¿Usted qué me responde? Porque formamos parte de la iglesia. ¿Qué significa iglesia? ¿Mande? Cuerpo de Cristo. ¿Quién más puede responder? ¿No saben qué significa iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesia, y esta palabra se compone de ek, que es fuera de, y kaleo, que es llamar, o sea, llamados fuera. Esto es lo que significa la palabra iglesia. Bueno, ¿llamados fuera de qué? Bueno, llamados fuera del pecado, ¿verdad? Claro está. Esto es lo que significa iglesia, y vamos a considerar algo muy importante. Génesis 12:1. Vamos a leer algunos versículos. Es importante, hermano, que nosotros nos guardemos. Porque el Señor, vamos a ver el llamado de Abraham, porque el Señor le promete, da algo en grande, le da algunas de sus promesas. Abraham participa de esas promesas, que por cierto usted y yo todavía somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham. Pero el Señor le pidió algo muy importante, y lo vamos a ver en el versículo número 1. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese nada más lo que le promete el Señor a Abraham, y que por cierto le cumple. Pero para poderle dar, o para que Abraham pudiera participar de las promesas del Señor, hubo algo anteriormente a esto, y el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Estos versículos, hermanos, si no lo entendemos bien, si no lo sabemos interpretar, que por cierto hay una denominación donde dicen, si tú te conviertes a nosotros, tienes que dejar completamente a tu padre, tienes que dejar completamente a tu madre, tienes que dejar completamente a tu familia. Bueno, y nosotros sabemos que no es así. Cuando el Señor le pide a Abraham que deje su tierra, que deje su parentela, que tenía que salir de Ur de los Caldeos, es porque era una nación idólatra. Es porque era una nación que no tenía al Señor en su noticia, que no lo alababa, que no lo adoraba, pero Abraham y su familia sí lo hacían. Por eso el Señor le pide que salga de ese lugar, porque era un lugar que ciertamente iba a contaminar a Abraham. Para nosotros, hermano, en la actualidad, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. No necesitamos a un profeta que venga y nos diga, el Señor tiene grandes cosas para ti. No, nosotros lo sabemos. Somos hijos del Señor, y Él expresó una vez desde ser religiosos, si ustedes que son malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre no les dará con ustedes todas las cosas. Sabemos que el Señor, hermano, tiene grandes cosas para nosotros. No sé si de la magnitud, lo que le prometió a Abraham, si más, si menos, pero el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, pero el Señor nos pide algo. ¿Qué es lo que pasaba en aquel tiempo? Bueno, si Ur de los Caldeos era una nación idólatra, corría el riesgo de que Abraham se iba tarde o temprano a contaminar. Es necesario, hermano, que nosotros como hijos del Señor estemos bien alerta, entendamos y sepamos qué es lo que nos contamina.
sean nuestros familiares, sea un espacio de trabajo, sean nuestros amigos, sean nuestros vecinos, sean nuestros hermanos, no sé, donde usted y yo estemos, debemos de tener el cuidado, hermano, de no lograr contaminarnos. Hay muchas cosas que nos puede pedir el Señor, también si lo consideramos. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Dice la palabra del Señor, ¿va? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, los celos. Hay infinidad de cosas, hermano, que contaminan al hombre. Cuando el Señor nos quiere dar algo, podemos decirlo de esta manera. Bueno, el Señor dice, yo les voy a dar esto, pero ¿sabes qué? Deja los celos. Ya no nos pide, vete de tu casa, vete de tu parentela, pero sí nos pide, hermano, que dejemos cositas que nos contaminan y que nos alejan de la presencia del Señor. Deja los chismes, deja el adulterio, deja la fornicación, deja las enemistades, deja los pleitos, deja las ofensas. Todas estas cosas que nos alejan de la presencia del Señor, el Dios nos pide que las dejemos para que podamos recibir bendición. Mire, yo le llamaba, le decía que iglesia viene del griego eclesia y es llamados fuera. Todos nosotros sabemos también que la palabra santo significa apartado, no perfecto. Y nosotros, la palabra del Señor nos califica como santos y también nos requiere que seamos santos porque nuestro Dios es santo. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. ¿Puede glorificar al Señor? Segunda de Timoteo, yo le mencionaba pues cómo a veces malinterpretamos la palabra del Señor. En una ocasión dijo un hermano, ¿saben qué? Yo ya me voy de la congregación porque Dios me está hablando como Abraham. Me dijo que me fuera de mi casa y no, ¿verdad? El Señor no nos saca de una congregación, no. El Señor le pidió que saliera de ese lugar porque era una nación idólatra, porque era una nación que estaba bajo maldición, porque era una nación que no servía al Señor y ahí estaba Abraham. ¿Verdad? ¿Cuántas veces de nosotros mismos simplemente podemos tener a nuestros familiares, a nuestros amigos, cuando venimos al conocimiento de la verdad? Todos nosotros teníamos amigos, todos nosotros teníamos conocidos, nos reuníamos para estar conviviendo, nos reuníamos para una cosa, nos reuníamos para otra cosa, pero luego nos dimos cuenta que corríamos el riesgo de contaminarnos, por eso pusimos un alto. Y luego después vimos las promesas delegadas a nosotros por parte del Señor Jesucristo. Fíjese cómo nos menciona aquí, segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo número 19. Gloria al Señor, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado o preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, qué importante es conocer esto, sin criticar algo, sin criticar a alguien. Hay infinidad de denominaciones y si usted le pregunta si ellos tienen la verdad, todos le van a decir que sí. Todos le van a decir que está en la verdad, pero hay un sello o hay algo, una firmeza por parte del Señor. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quiénes somos de Él? Por quien murió por ellos, a quienes la sangre de Jesucristo los ha rociado, quienes los ha comprado a precio de sangre. Esos son hijos del Señor. Esos son los que portamos la naturaleza misma de nuestro Señor Jesucristo, pero aparte hay un requerimiento y dice, apártese de iniquidad o de la maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos nosotros invocamos el nombre de Jesucristo. Todos nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Todos nosotros llamamos al Señor Jesucristo, entendemos la divinidad y entendemos también que somos sus hijos, no únicamente por la letra, sino por la comunión que hemos llegado a tener con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto intimamos con nuestro Señor para que Él mismo, a través de su Espíritu, nos dé testimonio que somos sus hijos? ¿Cómo sabemos nosotros si en realidad el Señor nos ha comprado a precio de sangre?
¿Cómo lo entendemos nosotros? Porque tenemos una experiencia íntima con el Señor, pero aparte nos hemos apartado de iniquidad porque invocamos el nombre de Jesucristo. Pero sigue diciendo, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y preparado para toda buena obra. Bueno, nosotros sabemos, hermano, que el vaso que se limpia es útil en las manos del Señor. Qué bonito va que nosotros seamos de utilidad en la obra del Señor. Que siempre estemos dispuestos, que nuestro corazón esté abierto para ser de utilidad en la obra del Señor. Qué bonito que en realidad nosotros hayamos sido vasos para honra y no para deshonra. Porque si invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que santificar nuestra vida. Tenemos que estarnos limpiando constantemente de todas las cosas que nos contaminan. Mira, hermano, si ponemos un ejemplo, podemos hablar del agua o podemos hablar de algún elemento que sea fundamental para la existencia del ser humano. Bueno, vamos a hablar del agua, ¿verdad? El más conocido. El agua, hermano, es vital para la existencia de cada uno de nosotros. Pero si el hombre, no sé, ¿verdad?, la altera, si el hombre mete sus manos de convertirse o de estar sirviendo como un elemento esencial para nuestra vida, puede ser mortal y puede ser dañino. ¿Por qué? Porque se contamina. Así nosotros, hermano, como hijos del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, qué bonito los hermanos que se acaban de bautizar, ¿verdad? Ellos tienen que tener vitalidad en su vida. Ellos tienen que fortalecer su vida espiritual, pero cada uno de nosotros, aunque pase el tiempo, nosotros tenemos que ser de vitalidad o tenemos que ser indispensables en todas las gentes que no conocen al Señor. Pero no únicamente se trata de predicar la palabra del Señor, sino vivir la palabra del Señor y no contaminarnos, porque así como somos luz o como somos antorcha en las tinieblas y somos vital nuestra existencia, la iglesia del Señor es elemental en la existencia de los seres humanos, también podemos ser, hermano, tarde o temprano, de contaminación. Pero para que el agua, hermano, pueda contaminar a alguien, primero tuvieron que contaminar esa agua. Entonces, nosotros, hermano, por eso el Señor nos pide, no es tanto que el Señor haga acepción de personas, que el Señor sea malo, que el Señor esté diciéndonos que nos alejemos de nuestra familia. Para nosotros no contaminar a alguien, nosotros debemos de tener el cuidado de no ser contaminados primero. Por eso le dijo a Abraham que se saliera de su casa, por eso le dijo a Abraham que dejara su parentela, porque iba a ser contaminado. Nosotros, nos está diciendo la palabra del Señor, que ciertamente Él nos conoce. Nosotros hemos sido sellados, nosotros hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, pero nos requiere que nos apartemos de la maldad. Requiere de nosotros que no practiquemos la iniquidad para ser en realidad vasos de honra y no vasos de deshonra. Qué importante, hermano, es entender esto y no ser llevados por la corriente, no tener, ¿cómo lo podemos decir?, la facilidad o la fragilidad también, ¿verdad? Porque somos vasos, podemos ser vasos frágiles, para si nos invitan a una fiesta mundana, ir porque es mi familia. Si estamos en un lugar donde no se está glorificando al Señor, al contrario, hay maldad, hay iniquidad, hay celos, hay chismes. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Nosotros, hermano, tenemos que marcar la diferencia, porque tenemos el Espíritu del Señor. Entonces nosotros tenemos que marcar la pauta, porque yo le mencionaba que nosotros somos como una antorcha que alumbra. Y las antorchas, cuando hay oscuridad, si se apagan, pues no se sabe si en realidad hay una antorcha. ¿Cuántos cristianos no hay en sus trabajos y luego después viene otro cristiano y resulta que no lo conocían como cristiano? No estaba alumbrando esa antorcha en el lugar oscuro. ¿Por qué? Porque en realidad no hemos entendido que a venir a formar parte de la iglesia, Dios nos ha llamado y Dios nos ha sacado de las cosas que nos contaminan. Dios nos pide que nos alejemos de la iniquidad. Dios nos pide que le demos la espalda a todas las maquinaciones de Satanás y que resistamos al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Mire, 2 Corintios, capítulo número 6, otro texto muy conocido. 2 Corintios 6, versículo número 14. Gloria a Dios.
¿Sí lo tiene, hermano? Dice, no os juntéis en yugo con los infieles. No sé si la versión moderna diga en yugo desigual. Así dice, ¿verdad? La versión moderna dice, no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Y lo dice, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel, con el infiel? Bueno, es una serie de preguntas que nos está haciendo a nosotros, a la iglesia, a todos aquellos que hemos sido llamados a salir del pecado. Dice, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Bueno, pues ninguna compañía tiene. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco, ¿va? Ahorita hay luz, no hay ninguna tinieblas, usted apaga la luz y todo se hace tinieblas. O sea, no puede estar las tinieblas con la luz juntamente, ¿va? Naturalmente. Hay cosas que naturalmente no se pueden juntar. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, y lo dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Bueno, si lo entendemos, hermano, y la línea que estamos tratando de llevar desde el libro de Génesis, cuando el Señor le pide, ¿verdad?, a Abraham a lo mejor un acto que no fue muy fácil para él, ¿verdad? Bueno, nosotros lo leemos, ¿verdad?, y podemos decir, no, pues fue muy fácil, ¿verdad?, que el Señor nos diga, bueno, pues vete de tu casa, vete de tu familia, y recordar que no únicamente eran familiares, lo podemos decir cuando dice tu familia o de tu parentela, sino ya le estaba hablando como, era de Abraham, estaba en Ur de los Caldeos, le estaba hablando de su patria, o sea, sus hermanos con patria, no únicamente le estaba diciendo de los hijos de tu madre, de tus familiares, no, se le estaba hablando en general de su nación. Entonces también nosotros, hermano, si lo estamos viendo de esa manera, cuando dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, pero dice, y yo os recibiré. ¿Qué es lo que le dijo a Abraham? Vete de tu parentela, vete de tu casa, y luego ya le empieza a hablar que le tenía grandes promesas para él, le tenía grandes cosas para él. Entonces, así a nosotros, cuando salimos de en medio de la idolatría, cuando salimos de en medio del pecado, cuando salimos de toda la suciedad, ¿verdad?, sin faltar el respeto a nadie, de todo lo que nos contamina, hablando espiritualmente, nosotros ya no tenemos, hermano, por qué volver a tocar lo inmundo. Dice la palabra del Señor que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Todo eso que a lo mejor parece así muy, muy bonito, a las fiestecitas, no, pues que celebran esto, que celebran lo otro. La palabra del Señor dice que son sacrificios a los ídolos. Entonces nosotros, aunque no tomemos, aunque no digamos palabras malas, aunque no llevemos a lo mejor o cooperemos con las cosas dañinas, pero al momento de estar participando, somos y consentimos a los que hacen tales cosas. Y aún la palabra del Señor, ahorita vamos a llegar ahí, cuando consentimos a las personas que se alejan de la presencia del Señor, o a las personas que están practicando la iniquidad, también somos reprobados. Porque no solo las hacemos, sino consentimos a los que las hacen. Entonces, yo en lo personal quiero ser recibido por mi Señor Jesucristo. Pero para que el Señor me pueda adoptar como a hijo, para que el Señor me pueda dar de sus promesas, yo necesito apartarme completamente del pecado. Ojo, del pecado, no de mis familiares. Porque alguien va a decir, no, pues yo ya no voy a visitar a mis hijos, yo ya no voy a visitar a mis parientes. No, al contrario. Tenemos que ir a ellos, tenemos que hablarles las palabras del Señor, pero la palabra de Dios nos recomienda y nos dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Qué difícil es hacerlos que se conviertan a nosotros.
Qué difícil es hacerlos que entiendan el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero qué fácil es hacerlos nosotros al otro lado, que ya venimos de ese lado. Ya fuimos unos maldicientes, ya fuimos unos idólatras, ya fuimos participantes de la mesa de los demonios, ya fuimos unos adúlteros, ya fuimos unos fornicarios, ya fuimos unos aborrecibles, ya fuimos todo lo que puede uno toparse allá afuera. Nosotros tenemos la responsabilidad, yo le mencionaba al principio, de dar de gracia lo que de gracia recibimos. No tenemos que ir a contaminarnos y consentirlos, sino hablarles la verdad y también hacerles ver que así como nosotros fuimos alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ellos también pueden salir de esa parte, de esa condenación. Porque dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no verán el reino de Dios. Pues yo quiero que mis hermanos, que mis familiares, que mis allegados, lo podemos decir, yo quiero que ellos no sean condenados. Yo no quiero que sean condenados. ¿Cuál es mi responsabilidad? No consentirlos. Mi responsabilidad es hablarles la palabra del Señor. Que ellos entiendan que no hay ninguna comunión de Cristo con Belial. Que ellos entiendan que no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas, de la justicia con la injusticia. Ellos deben de entender esto. Nosotros tenemos que entender esto para que el Señor Jesucristo nos adopte como a hijos. Dice, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo número 1. Gloria a Dios. Es bien fácil, lo podemos decir, e incluso, no sé si les mencionaba en alguna de las predicaciones anteriores, como a veces en el radio, pues salen con una de cosas y una de creencias personales, ¿no? Creencias humanas, y de interpretar la palabra del Señor. Y lo que podemos decir ahora hablar de la moda en el cristianismo, lo podemos decir así. Ahora la gente quiere venir a la iglesia, pero no quiere dejar el mundo. Viene a la iglesia y se trae las modas del mundo. Viene a la iglesia y se trae las canciones del mundo. Viene a la iglesia y se trae todas las cosas o toda la manera de vivir de cómo vive el mundo. No, hermana, nosotros por eso dice la palabra del Señor, y el día de ayer se nos aclaraba muy bonito, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pues es una nueva creación, es alguien completamente nuevo. Por eso dice la palabra del Señor, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios y no las de la tierra. ¿Dónde está la diferencia, verdad? Si resucitamos con Cristo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Ciertamente, humanamente, pues nos vamos a ver, seguimos siendo el mismo, pero en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos, no tenemos que seguir siendo el mismo. O sea, ahora nuestro pensamiento se centra en la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ya no tenemos que ser terrenales, sino que tenemos que ser criaturas celestiales, lo podemos decir. Tenemos la salvación en promesa. Esta carne no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede, es enemistad contra la ley del Señor, pero nuestra responsabilidad es sujetar la carne. Si usted era un mal hablado, si usted era un inventor de males, porque así dice la palabra del Señor, si usted era un ofensivo, si usted era un agresivo, si usted era alguien vengativo, cuando vienen las aguas del bautismo, por eso hay un proceso, cuando usted resucita, se queda esa vieja criatura, ahí es la sepultura, pero cuando usted resucita, usted es una nueva criatura. Ahora lo que nos impulsa, ahora lo que nos guía, ahora lo que trata con nosotros es el Espíritu del Señor. Ya no hay más ese viejo hombre que es viciado conforme a los deseos del error. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro 1, versículo número 13. Sí, porque a veces pues nos asomamos así un poquito a grupos grandes y no, pues nosotros también somos cristianos. Y pues ustedes les queda viendo y, ay Señor, perdóname, mi prejuicio, lo podemos decir de esta manera, pero pues ¿cuál es la diferencia? Usted va a un salón de baile y a lo mejor la única diferencia es que hay licor, pero acá no hay licor, pero pues prácticamente es lo mismo, se trae lo del mundo a la iglesia. O sea, no podemos tener un pie en el mundo y no podemos tener un pie en la iglesia. O somos o no somos. 1.13 dice, por lo cual
teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os será presentada cuando Jesucristo os sea manifestado. Como hijos obedientes, no conformándoos, o sea, no haciéndonos a la forma, con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación o en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor, hermano, empezó a tratar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que conocimos el mundo, qué bueno, va, dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dichosos, va, los jóvenes que no han conocido el mundo. Pero los que fuimos, hermano, al mundo, nosotros batallamos mucho cuando el Señor empezó a tratar con nosotros. Para que nuestra forma de pensar se adaptara a la doctrina del Señor, para que nuestra forma de pensar lográramos entender lo que se predicaba, lográramos vivir lo que se predicaba, batallamos mucho. Qué bueno, si hay personas que cuando el Señor trata con ellas inmediatamente cambian. Pero algunos de nosotros tuvimos un proceso un poquito más largo para poder entender y aparte después entendimos, pero para dar el paso de obediencia como que volteábamos para atrás. Y si no la hago, y si le fallo al Señor, y es que batallo con mi carácter, y es que tengo problemas, y es que tengo lo otro. Empezábamos a ver todas estas situaciones hasta que dijimos, ¿sabes qué, Señor? Sí. Y nos entregamos completamente. Y decidimos dejar todas las cosas atrás. Eso fue muy difícil. Pero estando ya en la iglesia, hermano, adaptarnos a las cosas del mundo, en un día nos podemos perder. Así de rápido. No batallamos nada. Para volver a decir una mala palabra, la decimos así en un segundo. No batallamos nada para hermanos que han caído en adulterio, para cometer el adulterio. No se batalla nada. Nosotros, hermano, como hijos obedientes, no tenemos que hacernos a la forma con los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. ¿Qué deseos teníamos? ¿Qué pasiones teníamos? ¿Qué es lo que deseaba esta carne? Deseaba el mal. Nuestro corazón estaba de continuo al mal, dice la palabra del Señor. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? No teníamos a Dios en nuestra noticia, no queríamos saber nada de Dios, creíamos en Dios, pero no lo queríamos servir. Y el Señor estuvo tratando con nosotros. Y dijimos que sí a la invitación al Evangelio, pero ahora, hermano, que estamos de este otro lado, de la barda, lo podemos decir de esta manera, tenemos que guardar nuestro pensamiento. Tenemos que cuidar nuestra salvación, porque dice su palabra que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor que está en los cielos. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, pero como hijos obedientes. Dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Da un término que cuando empezamos a venir a la iglesia, algunos conocidos nos empezaron a decir, uy, muy santurrón. Ahora sí muy santo, pues si tú eras el diablo personificado. A mí una vez me dijeron así, ahora sí muy santo. Bueno, pues es que la gente cambia para bien. Todos tenemos el derecho a cambiar, y qué bueno que es para bien. Y qué bueno, si fui el diablo personificado, pues qué vergüenza. Pero ahora le tengo que agradecer más al Señor porque me ha dado de su gracia divina. Porque ahora si tenía la naturaleza del diablo, ahora tengo la naturaleza de Dios. Y si aquel que me llamó es santo, pues yo tengo que ser santo. O sea, todas las cosas que me apartan de la presencia del Señor, yo las tengo que aborrecer. Yo tengo que amar lo que Dios ama. Y yo tengo que aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que aborrece Dios? Mire, Romanos 1, vamos a leer algo importante. Romanos 1, y lo habla la palabra del Señor, versículo número 28. Vamos a leer algunos versículos. Al cabo, después le seguimos con otros textos y tenemos un poquito de tiempo.
Para ver, hermano, el pecado es degradante para la presencia del Señor. Si nosotros pecamos, estaba viendo un estudio, si nosotros pecamos una vez al día, no sé cuántas veces peque usted, yo peco muchas veces al día. Si nosotros pecamos una vez al día y vivimos 20 años, imagínese 20 por 365, ¿cuántos pecados no tendremos? Son muchos. Gracias al Señor Jesucristo también por su bondad. Pero el pecado, hermano, es degradante para la presencia del Señor. Y hay pecado que no es un adulterio, que no es ¿cómo le podemos decir? No es la idolatría, ¿verdad? Cosas que completamente nos apartaron y vivimos fuera de la presencia del Señor, las borracheras, los vicios. Pero hay pecados, y aquí los van a mencionar, que tienen el mismo nivel de degradancia ante los ojos del Señor. Mire, 18 dice, 1:18, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Fíjese, menciona dos cosas. Menciona impiedad, pero menciona también injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Había una hermana que decía, no, es que ustedes van un paso atrás de nosotros tenemos un nivel espiritual más alto, por eso ahora entendemos esto. No, la doctrina, la palabra del Señor, lo que tiene que ver con nuestra salvación, a cualesquiera les es revelado para que no sea excusable. Por eso hay hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque dice, las cosas invisibles, su eterna potencia, su divinidad, o sea, podemos decir, todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre, dice, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Para que alguien diga, no, Señor, pues es que no trataste conmigo, no me llevaste a un nivel más espiritual. No, lo que tiene que ver con la salvación del hombre, todos es fácil entenderlo. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron o cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Fíjese, cuando no se glorifica a Dios como a Dios, cuando se cambia la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombre corruptible, usted va a decir, no me voy a ir a la idolatría. Pero hay hermanos que han cambiado los mandamientos del Señor por lo que dice el hombre. Conocemos a Dios, entendemos a Dios, pero no nos atrevemos a glorificarlo como a Dios. No nos atrevemos a servirlo como a Dios. Por eso dice que Dios nos entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron su cuerpo entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres. Fíjese, hablando de lo degradante. Allá nos decía una persona en el monumento, no, ustedes no tienen razón, Dios así me ama y tú estás mal. Aquí está diciendo que son cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, hermano? Fíjese, ponga atención. De fornicación, de malicia,
de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué importante es nosotros, yo le mencionaba, ser antorcha en la oscuridad. Todos nuestros familiares, todas nuestras personas allegadas a nosotros, la mayoría o todos los que no tienen a Dios en su noticia practican 1, 2, 3 o todos estos pecados que estuvimos viendo aquí. Entonces, nosotros, hermano, entendemos el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no los vamos a apedrear, sino está hablando de una muerte espiritual. Y nosotros, hermano, a lo mejor no las hacemos, pero consentimos a los que las hacen. Y algunos de nosotros hacemos algunas de las cosas que estaban aquí. Imagínense hablando de iniquidad, hablando de maldad, y empieza a hablar de fornicación, empieza a hablar de adulterio, de avaricia, de maldad, pero después se va con los murmuradores, con los detractores, con los desleales, los que no tenemos afecto natural, o se va con los inventores de males. Nosotros podemos ser incubadora de maldad, hermano. Y no le estoy diciendo que se vaya al adulterio, no, pero a veces todas las cosas se convierten en males en lugar de cosas buenas. Y podemos caber aquí. Entonces, qué importante, hermano, es entender a qué fuimos llamados. Qué importante es entender este término tan conocido, iglesia, que es llamados fuera. Llamados fuera del pecado. El Señor tiene grandes cosas para nosotros y requiere de nosotros que seamos santos así como Él es santo. Para poder estar delante de la presencia del Señor, ¿qué se requiere? Se requiere santidad. Desde la escuela dominical lo estábamos viendo, un tema muy bonito, lo que tiene que ver con la adoración de cada uno de nosotros, pero a veces, hermano, estamos llenos de problemas. Estamos llenos de contrariedad, estamos llenos, o nuestro entorno son situaciones contrarias, más que situaciones favorables. Y somos cristianos, somos hijos de Dios, pero a lo mejor estamos practicando alguno de estos pecados, o no lo estamos practicando, pero estamos consintiendo a los que hacen el pecado. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Y bueno, no sé si usted ha oído esto, pero dice, yo prefiero herir con la verdad que matar con la mentira. Yo tengo familiares que cuando les hablo la palabra del Señor se ofenden y dejan de ir a la casa y dejan de hablarme y no se quieren juntar conmigo. Se están ofendiendo con la verdad. Pero si yo los consiento, yo los voy a matar con la mentira. Y cuando estemos ante el juicio de Dios, nosotros entendemos el juicio de Dios. Nosotros entendemos que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. Entonces yo no quiero que mi familia, que mi entorno alrededor se pierda como lo quiere el Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento.